Un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a una sesión más de la Cátedra Libre en Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, un proyecto adelantado por la Fundación Universitaria del Área Andina en conjunto con una investigación en curso en la Universidad de Málaga, en España. Es para nosotros un gusto encontrarnos en esta oportunidad para conversar acerca del Plan de Movilidad Organizacional Sostenible liderado por la Corporación Autónoma Regional de Centro Antioquia. Para ello vamos a contar con la participación de Juan David Lescano Arango. Él es administrador con énfasis en gestión sanitaria y ambiental. Cuenta con experiencia en la coordinación y ejecución de múltiples proyectos relacionados con diferentes temáticas, así como gestión de residuos sólidos, educación ambiental, calidad del aire, estudios de impacto social y ambiental. Adicionalmente, se ha desempeñado como residente ambiental en diferentes escenarios, desde el punto de vista de obras civiles, de gestión ambiental institucional, de plan de manejo y auditoría ambiental. Se encuentra adelantando su proceso de especialización en gestión ambiental y pues como lo podemos observar, se trata de una persona que tiene muchas cuestiones interesantes para compartir con nosotros el día de hoy. Juan, en primer término, muchísimas gracias por participar en este escenario y bueno, somos todos ellos. Profesora Catalina, mil gracias por la invitación a la Cátedra Libre. Para mí es un placer estar y compartir pues, la experiencia que hemos tenido con este plan de movilidad organizacional sostenible. Muchas gracias a todos los que están en este diálogo. Y bueno, no siendo más, yo creo que la profesora ya me hizo la presentación. Mi nombre es Juan David Lescano. Actualmente estoy cursando la especialización en gestión ambiental y pues es un agrado para mí, como les decía, socializar este plan de movilidad organizacional sostenible. Entonces, como lo dijo también la profesora, en este proyecto he participado en múltiples proyectos. Específicamente en este proyecto lo he ejecutado ya desde hace varios años. Es un proyecto que tiene Corantioquia. Este proyecto está ejecutado bajo el contrato 110-2305 del 2023, ¿cierto? Y dentro de este proyecto el objeto era realizar verificación a fuentes móviles que circulan en el territorio de jurisdicción de Corantioquia y campañas educativas en temas relacionados con la calidad del aire. Dentro de este objeto hay dos alcances y cada uno de estos dos alcances tienen dos actividades. Entonces, como el objetivo de este diálogo es la socialización o divulgación del plan de movilidad organizacional sostenible, ahí en esa actividad donde nos vamos a entrar, igual les voy a contar un poco de qué se trata el primer alcance. Entonces, verificar las fuentes móviles, las emisiones de fuentes móviles que circulan en el territorio jurisdicción de Corantioquia. Como ustedes pueden ver, hay dos actividades en este alcance. Una es, la única diferencia más bien es, que hay unos operativos en vía y una verificación de fuentes móviles que se hacen en empresas en las zonas rurales del Valle de Aburrá. Y en la otra actividad se hacen específicamente en los municipios jurisdicción de Corantioquia, o sea, en las vías y empresas ubicadas en los municipios jurisdicción de Corantioquia. Porque es importante aclarar esto, y más adelante lo vamos a ver, la jurisdicción de Corantioquia comparte, por decirlo de alguna manera, jurisdicción con otra autoridad ambiental, que es la del área metropolitana del Valle de Aburrá. Y en el segundo alcance, que son las campañas educativas en temas relacionados con la calidad del aire, tenemos capacitación, y digamos más que una capacitación, son actividades lúdico-pedagógicas en las empresas, incluso también se hacen en los operativos en vía, se hacen unas pequeñas capacitaciones, unas tomas culturales, unas tomas a través de una actividad artística de teatro, en empresas y en la vía, para sensibilizar un poco a los conductores y a la comunidad en general sobre estas campañas que favorecen la calidad del aire. Entonces, son dos componentes, dos alcances, perdón. Una es la verificación de fuentes móviles
que esto se hace también en compañía con las autoridades de tránsito, ¿cierto? Bueno, también es importante aclarar que cuando se hacen verificaciones en empresas de fuentes móviles, son empresas que lo hacen por voluntad propia, porque se les hace una invitación a empresas de transporte de carga, de pasajeros, y ellas voluntariamente acceden a la revisión de su parque automotor, ¿cierto? Ya cuando se hacen operativos en vía, en compañía de autoridades de tránsito, pues digamos que si es una revisión más, eh, eso digamos se determina en cada uno de los municipios, pero puede ser pedagógica o puede ser sancionatoria cuando son en vía, ¿cierto? Ya en las campañas educativas también se hace una invitación a las empresas, ellos asignan un espacio para que tanto los conductores eh, o las personas relacionadas con el tema mecánico de esas empresas o cualquier persona que se designe por parte de la empresa asista a esas jornadas de sensibilización. ¿Qué se ha logrado con esto desde hace varios años? Sensibilizar a un número significativo de empresas con el fin de que ellos cada vez diseñen o mejoren sus estrategias con el fin de disminuir los gases contaminantes que van al aire generados por esos vehículos. Y en la actividad 2 tenemos la divulgación del Plan de Movilidad Organizacional Sostenible. Importante aclarar que esta divulgación, o más bien la resolución, es nueva, es de mayo del 2023. Entonces lo que se hizo en el anterior proyecto, que terminó en diciembre, digamos de junio a diciembre, fue socializar este plan de movilidad organizacional sostenible. Bueno, antes de entrar en materia, les quiero contar un poco qué es Corantioquia. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia es una entidad de carácter público de orden nacional, con patrimonio propio, personalidad jurídica, autonomía financiera y administrativa, que integra 80 municipios. O sea, la jurisdicción de Corantioquia está en 80 municipios que están localizados en las vertientes y tierras del Cauca antioqueño, el río Medellín, Porce, Nechí y parte del Magdalena antioqueño. Para las personas que conocen Antioquia se van a dar cuenta pues que dentro de esos municipios que tenemos como jurisdicción hay una diversidad cultural, económica, es complejo. ¿Cuáles son las funciones de Corantioquia? Las funciones de Corantioquia son todas las que se establecen en la Ley 99 de 1993, por lo cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Entonces, dentro de esta ley hay 31 funciones, pero en el artículo 31 vamos a resaltar estas dos. Entonces, una de las funciones de Corantioquia es ejecutar las políticas y planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Inversiones o el Ministerio del Medio Ambiente. Y otra función más bien de la que vamos a resaltar es pues, la de ejercer función como máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. Entonces, como les decía, son 80 municipios en los cuales Corantioquia tiene jurisdicción. Estos 80 municipios abarcan 36.000 kilómetros cuadrados y lo habitan aproximadamente 1.450.000 personas. Entonces, debido, como les decía, a esa complejidad social y geográfica, lo que hace Corantioquia es dividir esto en 8 oficinas territoriales. Y estas oficinas son Aburrá Norte, Aburrá Sur, Cartama, Sicara, Cébicos, Pancenú, Tamíes y Cenupana. Entonces, todas estas territoriales, o más bien, están descentralizadas y cada una, digamos, si bien todos los planes y programas y proyectos liderados por Antioquia son transversales a todas las oficinas,
debido a la complejidad se descentraliza y se manejan 8 oficinas. Ahorita nos vamos a dar más cuenta que, digamos que para podernos mover por toda esta complejidad del territorio, que es un reto, digamos, para la socialización, para los alcances de este proyecto, es un reto movernos por todo el territorio y es importante entenderlo, entender las dinámicas de cada una de estas poblaciones. O sea, ¿a qué me refiero? No es lo mismo estar en una zona urbana de uno de los municipios más cercanos, digamos, a Medellín, o incluso en el mismo Medellín, donde hay algunas zonas rurales jurisdicción de Corantioquia, a ir a un municipio como Caucasia, ¿cierto? Las dinámicas son diferentes, las formas o las actividades, si bien son las mismas, hay que analizar y hacer un diagnóstico previo de cuál es la población, de cuál es su cultura, de cuando vamos a hacer operativos en vía, ¿cierto? Qué componentes de sensibilización o más bien a qué actores vamos a llegar para que se haga una correcta divulgación de este plan. Entonces es un reto, este proyecto es un reto por esa complejidad geográfica. Entonces ahora sí entremos en materia. ¿Qué es el Plan de Movilidad Organizacional Sostenible que Corantioquia divulgó a partir del mes de junio del año pasado o empezó a divulgar en ese proyecto? Ese Plan de Movilidad Organizacional Sostenible está bajo la resolución 40-2305-1758, ¿cierto? Y para ese Plan de Movilidad Organizacional Sostenible se tuvieron en cuenta una serie de normativas actuales a nivel nacional y a nivel regional y a nivel de Corantioquia. Entonces, ¿qué se tuvo en cuenta para la elaboración de este plan? Se tuvo en cuenta la ley 1844 del 14 de julio del 2017. Por medio de esta ley se aprueba el Acuerdo de París y el Gobierno Nacional se compromete a reducir emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas al 2030 en un 20%. Se tiene el Plan Energético Nacional, que va de un periodo del 2020 al 2050, elaborado por el Ministerio de Minas y Energías y la Unidad de Planeación Energética. En este se cita como principal consumidor de energía en Colombia el sector transporte. Se tiene también la Ley 2169 del 2021, por la cual se impulsa un desarrollo bajo en carbono en el país mediante establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono, neutralidad y resiliencia climática. Y también tenemos que el Ministerio de Transporte publicó en el año 2022 la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Entonces, a nivel nacional, se tuvieron en cuenta toda esta serie de normativas para la elaboración del PEMOS. Ahora, ¿qué tiene Corantioquia? ¿Y qué contempló para la elaboración de este PEMOS? Dentro de Corantioquia está el Plan de Gestión Ambiental Regional. Está en un periodo del 2020 al 2031 y que tiene varias líneas de ejecución. Dentro de esas líneas de ejecución vamos a destacar la línea 3, que es consolidar un entorno saludable y seguro, que tiene un reto que es el 26, que es mejorar la calidad del aire en centros poblados y rurales y urbanos. Y en el componente 11 hablamos de una movilidad sostenible, que en el reto de 28 dice promover la movilidad sostenible. También tenemos el plan Más Aire Puro. En este hay 6 lineamientos que contienen acciones que permiten una gestión adecuada de la calidad del aire. Y tenemos el lineamiento 4, planes y organización del territorio, y el 5, cooperación interinstitucional, con acciones puntuales en la movilidad sostenible. Tenemos el plan regional para el cambio climático, bajo el programa Transporte Bajo en Carbono, cuyo objetivo es fomentar medios de transporte sostenibles como la bicicleta y tecnologías eléctricas y la reactivación de ferrovías. Entonces, toda esta serie de normativas, todo este conjunto de normativas son las que ayudaron a una mejor construcción de este PEMOS, de este Plan de Movilidad Organizacional Sostenible.
Antes de digamos, socializar o digamos, compartir el contenido del plan de movilidad sostenible, es importante que tengamos en cuenta qué es la movilidad sostenible o cuáles son esas definiciones que nosotros presentamos para que tanto las empresas como la comunidad en general empiecen a entrar en sintonía con este tema. Se me olvidaba contarles que este proyecto, a lo largo de su ejecución, y hago aquí un paréntesis porque es importante aclararlo, a lo largo de su ejecución ha tenido unos cambios. Y esos cambios, si bien pues en actividades y en alcances, también tuvo un cambio significativo en el público objetivo. ¿En qué sentido? Inicialmente, este proyecto se enfocaba mucho en ir a las empresas, como les decía, de transporte de carga, de pasajeros, o sea, se enfocaba en el sector transporte, ¿cierto? Donde se hacían las campañas educativas, las mediciones de gases a los vehículos, pero nos empezamos a dar cuenta que el público objetivo, o más bien que este tema de calidad del aire, no era únicamente competencia o el actor principal, eran las empresas. Nos empezamos a dar cuenta que esto se tenía que extender a toda la comunidad, a la comunidad en general. Entonces, en el alcance del proyecto, el público objetivo se abrió. Y si bien, digamos, como lo vimos también en la normativa, hay prioridad para abordar ese público que está inmerso pues, en el tema de transporte. También se abrió la ventana pues, y se dijo, bueno, no, ¿qué? Este es un problema ya ni siquiera regional o nacional, es un tema que a nivel mundial está llamando mucho la atención. Entonces todas las personas que habitan esos territorios deben entender qué estamos haciendo. Entonces también se empezó a ir a colegios, a escuelas, en los parques principales de los municipios también, digamos, en ese componente lúdico pedagógico, impartíamos pues como el conocimiento a través de juegos en gran formato, ¿cierto? Entonces, cierro paréntesis, esto los quería decir para que de pronto no pensemos que únicamente, digamos, el plan va enfocado a las empresas de transporte. Si bien el PEMOS, como alcance solito el PEMOS, sí va, y ahorita lo vamos a ver, sí va, digamos, muy orientado a llegar a las empresas o a las organizaciones. El proyecto macro, digámoslo así, sí llega a la comunidad general. Entonces, volvemos. ¿Qué es la movilidad sostenible? Entonces aquí traemos dos definiciones, ¿cierto? Una es entender esta movilidad sostenible como las formas de desplazamiento más sostenibles, como caminar, montar en bicicleta o el transporte público. Modos que hagan más compatible el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente, garantizando de esta forma una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Y tenemos otra definición que es la capacidad que tienen los individuos de realizar viajes del trabajo, el estudio, al ocio, y por servicios a través de medios de transporte que contribuyen significativamente a mejorar la calidad del aire. Teniendo en cuenta estas dos definiciones, ahora sí entramos en materia. ¿Qué es ese plan de movilidad organizacional sostenible que Corantioquia empezó a divulgar? ¿Cierto? Vuelvo y le recuerdo, esta resolución, la 40-2305-1758, es de mayo del 2023. Justamente estamos cercanos a cumplir un año. Entonces, también abro un paréntesis acá para explicarles que como primera fase, el proyecto inició el año pasado, justo cuando inició el proyecto, digámoslo así, recién, el proyecto inició en junio y recién pues en mayo salió la resolución. Entonces, lo que se hizo en esta primera fase, digamos, de divulgación, de socialización, fue precisamente eso, que tuvo, digamos, como objetivo divulgar en las empresas que de pronto ya teníamos alguna relación o algún convenio por los anteriores proyectos con una base de datos,
empezar a divulgar. Esa, digamos, es la primera fase de este plan de movilidad organizacional sostenible, o sea, darlo a conocer a las empresas jurisdicción de Corantioquia, ¿cierto? Entonces, este plan de movilidad organizacional sostenible es una medida voluntaria que contribuye a la gestión de la calidad del aire en la jurisdicción de los municipios de Corantioquia. Importante que resaltamos eso, que es una medida voluntaria, que ahora no es sancionatoria, que lo que esperamos es que de manera voluntaria las empresas acudan, ayuden a cumplir una meta que está propuesta en este plan, ¿cierto? Una meta de reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, este PEMOS es un instrumento de gestión que busca promover articuladamente con esas organizaciones unas estrategias que contribuyen a la transformación de la movilidad de los desplazamientos diarios desde el hogar hacia el sitio de trabajo y viceversa. Y este plan apunta a una transformación de la movilidad a través de estrategias y acciones que permitan disminuir las emisiones atmosféricas, mejorar la calidad del aire, proteger la salud de las personas y contribuir al goce de un ambiente sano. Eso, en modo macro, es lo que busca este PEMOS. Obviamente hay unas metas que, digamos, en esa fase, o más bien lo llamaría yo en la segunda fase de este proyecto, pues les digo esto es porque este proyecto, digamos, terminó en diciembre, y se espera que ahora a mitad de año vuelva a inicio. ¿Qué vuelva a inicio? O sea, digamos, el plan de movilidad organizacional sostenible ya está, pues, obviamente bajo una resolución. Lo que inicia son las actividades educativas, de divulgación, de medición, ¿cierto? A vehículos, o sea, eso es lo que vuelve y se reactiva. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios de implementar el PEMOS? Los beneficios, pues, para la organización y para la comunidad en general y el entorno, pues, en el que habitamos, es el aporte de la organización en la disminución de emisiones a la atmósfera, creación de un ambiente de trabajo más amable y saludable, mejoras en la salud, economía para los modos de transporte más económicos, para desplazarse en la ciudad, como caminar y la bicicleta, reducir la congestión, y ojo con este punto de reducir la congestión, que es un impacto también ambiental que no mencionamos, y es reducir el espacio por el que podemos caminar, ¿cierto? Desplazarnos y mejorar la calidad del aire y reducción de niveles de ruido. Si ustedes ven esta jerarquía de movilidad urbana, que se representa como una pirámide invertida, donde la jerarquía ya no es como la cúspide o digamos la parte más estrecha, ¿cierto? Porque esta pirámide hay que entenderla así, que es una situación más deseable, digamos la parte más ancha, y menos deseable la parte más estrecha. Esto está relacionado también con el espacio. Entonces, dentro de esas situaciones más deseables, cuando hablamos de movilidad urbana, está todavía caminar, montar en bicicleta, ¿cierto? Y entonces, si necesitamos caminar y montar en bicicleta, pues tienen que haber espacios adecuados para movilizarnos. Entonces, es muy importante, esta pirámide nos lleva a pensar cómo nos movemos, qué espacios necesitamos para movernos, en qué condiciones me voy a mover, y esas condiciones, por eso las pirámides las ponen en la cúspide, con un espacio más amplio. Movernos caminando, montando en bicicleta o transporte público o transporte masivo, digámoslo así, siguen siendo las situaciones más deseables cuando hablamos de movilidad urbana. Ya el transporte de carga y de pasajeros y el transporte privado, el transporte de carga y el transporte privado siguen siendo, digamos, para este caso, las situaciones menos deseables. ¿En qué sentido? Cuando hablo de menos deseables, pues que muchas de estas personas que se movilizan en sus transportes privados
y eso lo vemos también cuando estamos en las empresas, en las universidades. Se transportan, hay varias variables ahí. Unas es que utilizan carros para movilizarse una sola persona, por poner uno de los ejemplos, ¿cierto? Entonces, tanto en las empresas como en las universidades y demás, digamos, organizaciones, se impulsa mucho, venga, usted podría llegar a su casa, perdón, a su trabajo, o a su oficina, o a su universidad en transporte público, ¿cierto? Hay que empezar a hacernos esas preguntas. Obviamente, y hablando específicamente del caso de Antioquia, por nuestra geografía, por nuestra topografía, a veces el acceso a, digamos, por ejemplo, a utilizar un medio de transporte como la bicicleta, difícil, ¿cierto? Porque encontramos, pues, unas pendientes no tan, no tan agradables para llegar. Pero si hay transporte público y digamos con el sistema de transporte urbano, a muchos sitios podríamos llegar sin necesidad de utilizar mi transporte particular. Entonces eso dentro de las capacitaciones se trata como de hablar mucho de estos temas para siempre sensibilizar a las personas sobre cómo es la forma adecuada de desplazarnos de un sitio a otro, ¿cierto? Y yo ahorita les hacía un paréntesis en la reducción de la congestión, porque digamos, Antioquia, o específicamente Medellín, por poner un ejemplo, ya tiene problemas grandes de movilidad, ¿cierto? Y una de las acciones que podríamos nosotros eh, ejecutar personales, que no dependen de nadie más, sino de mi visión, de mi sensibilidad frente al ambiente, es que yo en algunos casos podría utilizar transporte público, ¿cierto? Para llegar al trabajo, a la universidad y a muchos sitios, incluso de ocio. Eh, Obviamente, pues, cuando las condiciones lo permitan, ¿cierto? Pero entonces sí es importante evaluar estas otras alternativas de transporte. También se están haciendo muchas ciclorrutas, se están ampliando esos kilómetros de ciclorrutas. Entonces, cada vez, sobre todo a las personas jóvenes, y por eso es que también estamos en los colegios impartiendo estas charlas. eh, y es muy bonito cuando en los colegios los jóvenes ya están pensando también en cómo moverse y algunos de ellos están pensando en que no quieren verse metidos en un taco, en una congestión por más de una hora. Ya hablan de esas alternativas de transporte. De pronto ahí el reclamo siempre va a ser el mismo. Es que faltan más ciclorrutas, faltan más andenes, faltan más espacios para el peatón. Por eso esta pirámide, cuando está invertida y se relaciona también al espacio, ponen la parte, lo que era la base, la parte más ancha, ponen esos espacios que hay que recuperar para el peatón, para el ciclista y para el mismo transporte público. Entonces, ¿cuáles son las metas del PEMOS? Bueno, antes el ámbito de aplicación del PEMOS es cualquier organización, personas jurídicas, públicas o privadas, ubicadas en la jurisdicción de Corantioquia. ¿Qué nos hemos encontrado cuando estábamos implementando, cuando divulgando, perdón, el plan de movilidad organizacional sostenible? Que hay muchas empresas que comparten varias autoridades ambientales. Me explico, tienen mejor varias sedes en diferentes municipios, entonces tienen, digamos, ya algunas acciones adelantadas, porque de pronto, en el caso específico, eh, como les decía, nosotros compartimos algunos, por decirlo así, algunas zonas, mmm, perdón, algunos municipios, algunas zonas de los municipios con la autoridad que es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, ya de pronto el área había adelantado un poco este plan de movilidad organizacional sostenible y lo que hacemos es decirle a las empresas, venga, usted ya tiene mucha información de la que nosotros también queremos que usted organice nuestro plan. Simplemente es adecuarla al municipio o a la sede de la empresa donde está ubicado, perdón, a la sede de la empresa
según el municipio de jurisdicción de Corantioquia, ¿cierto? Entonces, con esto nos hemos encontrado también esos casos. Y la meta de este plan, ¿cuál es? La meta es reducir las emisiones de CO2 en un 10% en un año. Esa es una de las metas principales de este plan. Porque para mí otras metas es que las empresas, digamos, empiecen a sensibilizarse frente al tema, ¿cierto? Si bien esto es una meta de reducciones, de emisiones, perdón, de reducción de emisiones, una de las metas para nosotros o de las estrategias también metodológicas es que la gente se empiece a sensibilizar, ¿cierto? Y no solamente las personas que están dentro de la organización, sino también sus vecinos, sus familiares, ¿cierto? Que empiece a generarse una cultura de movilidad donde todos entremos en la sintonía, en una sintonía que hay que reducir esos consumos de combustible, que hay que dejar de emitir tantas emisiones al aire, que de pronto es un tema complejo porque no lo estamos viendo, ¿cierto? Cuando hay impactos negativos a otros componentes como el agua, como el suelo, pues ahí de pronto el aire está en desventaja. ¿En qué sentido? Espero que me entiendan. Cuando vemos un impacto en el agua, pues vemos que hay unos colorantes en el agua, o hay residuos, o hay personas, o hay empresas que están contaminando ese cuerpo de agua, pues se puede ver, se puede percibir por varios sentidos, ¿cierto? Lo mismo en el suelo, vemos basuras, escombros en zonas verdes, mientras que en el aire, si bien ahora, incluso aquí estoy viendo mi ventana y estamos y estoy viendo pues que incluso los reportes que nos han dado en estos días es que tenemos una situación, una contingencia con calidad del aire. Si bien ahora podemos de pronto de alguna manera percibir un poco la contaminación del aire, sigue siendo un tema muy complejo, ¿cierto? Para las personas, para decirles, venga, es que el aire está contaminado, así no lo veamos o así no lo percibamos, aunque, como les decía, hay mucha gente, sobre todo las personas que tienen infecciones respiratorias agudas, pues sí, ellas lamentablemente se ven muy afectadas con estos periodos de contingencia, ¿cierto? Pero digamos que muchas otras personas a veces no percibimos esa contaminación. Entonces es importante también, y en estas capacitaciones se da un poco de eso. Se les dice a las personas, hay un componente que a veces no estamos valorando ni respetando, y es el aire, ¿cierto? Entonces, volviendo aquí a la presentación, entonces, bueno, tenemos una meta que es ese 10%. Ese 10% de emisiones esperamos que, como les decía, el proyecto terminó en diciembre, ahora esperamos que se reactive a mitad de este año, ¿cierto? Esperamos que las empresas que ya están implementando el PEMOS, y aquí lo habla en el reporte, en el punto que sigue, ya a partir del segundo semestre empiecen a reportar, porque claro, se hizo un periodo de divulgación que fue hasta diciembre y pues digamos en este primer semestre esperamos que empiecen a llegar los reportes. Entonces, como es una medida voluntaria, la organización debe reportar anualmente en el segundo semestre a la Subdirección de Gestión Ambiental o a la dependencia pues que se asigne la evaluación de las estrategias propuestas e implementadas conforme a las indicaciones de la guía NEPSA en el plan. Entonces, ya hay muchas empresas, nosotros cuando estábamos haciendo la divulgación, como les decía, había muchas empresas que tenían información y que estaban adecuando su estrategia a la de Corantioquia, ¿cierto? O sea que posiblemente para ese segundo semestre de este año ya vamos a empezar a recibir esos informes. ¿Cuáles son esos lineamientos básicos que tenemos? Y aquí es donde vamos a darnos cuenta que este plan de movilidad organizacional sostenible puede aplicarse tranquilamente en otros municipios, de pronto bajo otras estrategias pues por el tema cultural, geográficos, económicos, en fin. Pero digamos que la estructura o los lineamientos generales
de este plan de movilidad organizacional sostenible sirven o tienen aplicabilidad en muchos contextos y en muchas regiones. Entonces, uno es manifestar compromiso y voluntad, ¿cierto? Ese es el primer lineamiento y el más importante. Yo diría que sin este lineamiento, sin empezar por este lineamiento, va a ser difícil que el plan, yo creo que, pues, que el plan tome sentido, que el plan en la organización se promueva de una forma eficiente. Entonces, si se manifiesta compromiso y voluntad por parte de la organización, yo creo que ya vamos ganando. Entonces, ¿compromiso de quién? De la alta dirección, de los jefes, de los supervisores, porque esto depende del apoyo permanente a este plan, que no simplemente sea un plan eh, que va, que va a quedar a mitad del camino o que no se va a ejecutar en su totalidad. Garantizar la acción interdisciplinaria, realizar un seguimiento al plan, divulgar, promover y aprobar toda la parte comunicacional del plan e incentivar a la mejora continua. Entonces, primero, compromiso y voluntad. De ahí en adelante, tenemos conformar ese equipo líder del plan. Yo reitero mucho que en muchas divulgaciones de este plan de movilidad organizacional sostenible nos dimos cuenta, en esos diálogos, en esas charlas, nos dimos cuenta que ya hay muchas empresas hoy, y ahorita lo vamos a ver en una gráfica, que tienen mucho adelantado del plan, o sea, que han diseñado muchas estrategias, que han hecho muchas campañas. Nos dimos cuenta que lo que faltaba era estructurar, o sea, darle como una guía, una estructura, unos objetivos, ¿cierto? Porque nos encontramos de todo, empresas muy pequeñas, empresas muy grandes, por lo que les decía, son muchos municipios, muchas, digamos, diversidad de empresas, ¿cierto? Unas sí muy, digamos, muy del, del objeto de la norma, que son empresas de transporte de carga y pasajeros, otras que de pronto dicen, ¿será que yo sí puedo aplicar? Claro, todas las empresas lo pueden aplicar, es que yo nomás tengo 10 empleados, también, ¿cierto? O sea, aquí hay que abrir la mente y no pensar que esto únicamente es para una empresa grande que maneje mucha carga y muchos empleados. O sea, esto es lo bonito de este plan. Entonces, cuando tenemos ya esa voluntad y compromiso, y la otra es conformar ese equipo líder. Entonces, se sugiere que tengamos un representante de estas áreas. Obviamente volvemos a lo mismo. De pronto habrá empresas que muchas de estas áreas son una sola, pero lo importante es tener representante de las áreas, de talento humano, para integrarlo con programas internos de bienestar, de salud ocupacional o otros planes que tengan. Administrativa, para que lidere el plan en su implementación y seguimiento, ¿cierto? Para generar unos indicadores y que se le haga seguimiento. Y como les decía, cuando es importante, cuando hablamos de integrarlo a los programas internos, para que no quede como una rueda suelta simplemente por un cumplimiento, aunque sea voluntario, ¿cierto? Que no quede como un cumplimiento más a Corantioquia, sino más bien a su organización, que quede un cumplimiento a la salud de las personas que trabajan en la organización. De comunicaciones, para que se hagan estrategias donde se esté divulgando permanentemente qué va a hacer la empresa para garantizar, digamos, la continuidad del plan y los beneficios que va a tener al interior de la empresa. De gestión ambiental, pues importantísimo para apoyar como en esa parte técnica y implementación y seguimiento de nuevas estrategias y los indicadores. Y de todos los colaboradores de la organización, pues si bien son ellos los que van a, digamos, a llevar que se cumplan estas metas, entonces hay que estar incentivando, hay que estar capacitando, hay que estar dialogando con los colaboradores, que son ellos los que nos van a dar, digamos, a dar la materia prima para diseñar esas estrategias. Ahora seguimos dentro de esos lineamientos básicos con la formulación del plan de movilidad organizacional sostenible. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de la organización, ¿cierto?
Importante aclarar que dentro de la resolución hay unos anexos que sirven como unas guías para esta información, ¿cierto? Entonces el diagnóstico mínimamente incluye el nombre de la organización, la caracterización del entorno y las preferencias de movilidad de los colaboradores. ¿Cierto? Como les decía, hay una información que se puede emplear en el anexo 1 y 2 de la guía del tema. Tenemos dentro de este punto de formulación la elaboración del documento, que como mínimo y como, digamos, con base en los resultados obtenidos del diagnóstico, se identifica la información básica de la organización, las generalidades, las estrategias y acciones a implementar, la comunicación, el seguimiento y el cronograma y el presupuesto que hay para el desarrollo de estas estrategias. Entonces, este es el contenido mínimo de ese documento. Si ustedes ven, y más con las guías que hay en la resolución, es un documento de muy fácil elaboración. Nosotros cuando hacemos las socializaciones, les indicamos a las personas que incluso de alguna manera esta información ya está, es estructurada. Y obviamente que participen de pronto otras dependencias, pero realmente no queremos o no se pretende con esto que se vuelva una carga para la organización, sino que venga, de pronto usted está haciendo ya las acciones, usted ya tiene acciones para que sus personas, sus empleados se muevan de una forma ambientalmente sostenible, ¿cierto? De pronto lo que falta es llevémosla pongamos unos objetivos, pongamos unas metas y sigamos con lo que usted tiene. Básicamente, a veces nos encontramos mucho de eso en las organizaciones. Dentro de, como les decía, estas generalidades de la elaboración están entonces la identificación de la organización. Entonces, importante en esa identificación, la ubicación. ¿Dónde está ubicada mi empresa? En una vereda, en un municipio, en una zona rural, en una zona urbana, ¿cierto? ¿Cuál es el responsable de la organización? Datos básicos, pues como el teléfono, el correo electrónico. Pero aquí, importante, me quedo con esa parte de la ubicación. ¿Por qué? Porque ahí va a depender también muchas de las estrategias. No es lo mismo que mi empresa esté ubicada en una zona urbana donde hay diferente acceso a movilidad, a transporte, perdón, a las formas de moverme, que está en una vereda donde dependo únicamente de un solo servicio que pasa a diferentes horas, ¿cierto? Entonces, importante ese diagnóstico de ese entorno. Generalidades, definir alcance, objetivos y metas, ¿cierto? Lo que yo les decía, de pronto aquí es donde podemos tener muchas estrategias, pero no hemos definido ese alcance, esos objetivos y esas metas. Las estrategias para fomentar esta movilidad no motorizada, ya en muchas empresas están, ¿cierto? Direccionadas, incluso vienen hace mucho tiempo aplicándolas, ejecutándolas. Hay acciones como rutas de caminantes, montar en bicicleta bajo la implementación de la ley 1811 del 2016 y jornada de trabajo en bici, ¿cierto? Estrategias también para promover el uso del transporte público. Entonces, lo que les decía ahora, dependiendo de ese diagnóstico que hagamos de la ubicación de mi organización, es identificar muy bien qué tipo de transporte público pasa por la organización, dónde se ubica, en qué horarios, listo, porque digamos en las veredas o en algunos sitios, digamos que no son tan urbanos y no rurales, es muy importante el diálogo y nosotros también hemos tratado de, cuando estamos capacitando en empresas de transporte de carga o de pasajeros, sobre todo en transporte de pasajeros, decir a la empresa, venga, dialogue con esas empresas de transporte público. Muchas veces se pueden solucionar muchos temas de movilidad simplemente con que ellos entiendan a qué hora es la salida de mis empleados. De pronto ese diálogo permanente con esas empresas también ayuda
a facilitar la movilidad de mis empleados. Y obviamente los horarios pues que tengamos, y aquí lo estamos viendo, para disminuir esos desplazamientos, que es el teletrabajo, horarios flexibles para el ingreso y la salida, y almorzar en el sitio de trabajo del estudio. Muchas veces estas estrategias, como les decía, y soy muy reiterativo en esto, a veces están, ya las tiene la organización, ya están ahí. Lo que pasa es que no se han visto como una estrategia que está ayudando a disminuir desplazamientos. Muchas veces, por ejemplo, lo del teletrabajo se dio más por el tema de la pandemia, ¿cierto? Pues cuando digo se dio es que digamos, se puso más como el alcance de todas las organizaciones, como que fue, digamos, de alguna manera lo que impulsó a que las empresas pensaran en que muchos de los cargos al interior de la organización se pueden hacer con teletrabajo o, como se dice, combinado, puede ser unos días en la casa, otros en la oficina. Entonces, todas estas estrategias, mire que pueden, se dieron por otras situaciones, pero lo que nosotros queremos fomentar y hacer como caer en cuenta a las empresas que venga esas estrategias que usted está haciendo, de pronto por otras razones, son estrategias que están ayudando a disminuir gases contaminantes. Entonces, llévelas a un documento, apoyémonos del área de gestión ambiental, del área de salud ocupacional y llevémoslas a unas metas. Hay otras estrategias para racionalizar el uso del vehículo particular, como el día sin carro y sin moto en empresas, ¿cierto? No únicamente haces con los pico y placas que se adoptan a nivel municipal o departamental o nacional, sino que hay empresas que asumen sus vías sin carro y sin moto. Emplear parqueaderos para otros usos, vehículo compartido, disminución de espacios para parqueo. En este tema de estrategias de vehículo compartido, y es importante hablar de esto porque son experiencias que hay que compartir y que de pronto en otras organizaciones se puedan implementar. Hay incluso empresas que tienen aplicaciones estilo, digámoslo así, aplicaciones de plataformas de transporte, de estos servicios, no da la palabra, pero bueno, son aplicaciones que ayudan a ubicar a los empleados donde viven, cuál es su estilo o su ruta diaria para llegar al trabajo, y si hay otro compañero que tiene vehículo y se iba solo en su carro para llegar al trabajo, la invitación es venga, no llegue solo al trabajo, por la misma ruta sin tenerse que desviar a ningún lado, usted podría recoger dos o tres compañeros. Ahí, por eso se tiene una aplicación donde se ubican dónde están los compañeros, en qué sitio cogen su transporte y si por ese mismo lugar pasa la persona que va en su vehículo, ¿cierto? Entonces hay muchas estrategias que nos hemos encontrado en este camino, hay muchas estrategias que muchas empresas pueden aplicar sin necesidad de modificar, digamos, nada al interior de su organización. Hay otras estrategias para cambiar la cultura de movilidad y es las capacitaciones en temas relacionados con movilidad sostenible, calidad del aire y conducción eficiente. Como les decía, nosotros en las empresas, sobre todo en las empresas de transporte de carga y pasajero, hemos implementado acciones lúdicas con juegos en gran formato, con campañas con una pequeña obra de teatro para sensibilizar a los conductores y al demás personal administrativo de esas empresas a que se fomente esta cultura. Y se ha logrado y hemos tenido resultados muy buenos con estos temas también, porque ya las empresas incluso nos buscan, venga, este año el proyecto va a estar, queremos capacitar a unos conductores que entraron nuevos, entonces ha sido muy bonito el tema. La comunicación, como lo decía, dentro de estos lineamientos siempre debe ser continua, dar a conocer el plan, las estrategias y las acciones que se van a implementar dentro de la organización, porque muchas veces, vuelvo y repito, pueden haber estrategias, pero se desvían como hacia otros, digamos, objetivos. Entonces hay que hacer entender mediante estas campañas y esta sensibilización
y estos diálogos con las personas, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, que estamos fomentando una cultura y que ellos están siendo parte de esa solución, que la persona que está llegando en bicicleta por decisión voluntaria está aportando y que esa persona es un modelo a seguir para de pronto muchas personas que también pueden estar cerca de la empresa y que podrían llegar en otros medios de transporte no motorizados y más amigables con el medio ambiente. Seguimientos TPMOS, entonces, con el seguimiento que logramos, conocer el grado de aceptación entre los colaboradores, el éxito e inconvenientes de las estrategias o acciones planteadas y el cumplimiento o no de los objetivos propuestos. Es importante establecer una frecuencia, ¿cierto? Para dar a conocer estos indicadores a los colaboradores por medio de las carteleras de la organización o del correo interno, ¿cierto? Diseñar estrategias de qué se está haciendo y cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y con unos reportes periódicos de qué se ha logrado. Cronograma y presupuesto. Entonces es importante, si bien aquí el presupuesto y de pronto muchas personas dicen, ¿y presupuesto? ¿Será que esto vale mucho? No, pues realmente no vale nada, eso depende más de la organización, qué presupuesto va a destinar para temas de campañas, de capacitaciones si estas son externas, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí el presupuesto no nos debe, no va a ser un impedimento más bien, ¿cierto? Me importa más ese cronograma, o sea, que tenga claramente como un responsable de que se cumpla un cronograma para las estrategias y las actividades que se van a implementar. Entonces, cuáles son las personas que van a estar beneficiadas, el periodo de implementación y la periodicidad, los responsables, presupuesto asignado y otro indicador que la organización considere necesario. Entonces, aquí tenemos como a grosso modo lo que, lo que quiere, las metas, los objetivos que quiere hacer cumplir este PERMOS en las diferentes organizaciones, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el contenido es muy básico, el contenido de este plan está al alcance de cualquier persona. Yo digo que aquí lo importante es el compromiso, y por eso está de primero el compromiso de la alta dirección, de la gerencia, de la organización, para que este plan se pueda ejecutar y llevar a cabo. Porque, vuelvo y reitero, por ejemplo, en este último punto que es el presupuesto, en el presupuesto no es un tema a veces que, más bien es un tema a veces que nos frena para muchas cosas. Ah, es que no hay presupuesto, no, venga. O sea, aquí es más la voluntad y el compromiso, tanto de ustedes, alta gerencia, como de los colaboradores. Aquí es más compromiso. Ah, ya que no hay presupuesto para hacer diferentes actividades, pues se pueden buscar estrategias que no requieren presupuesto. Capacitaciones con personas internas, ¿cierto? Que están a cargo de salud ocupacional, de la gestión ambiental, de la misma parte administrativa. Entonces, incluso se pueden buscar estrategias con la misma corporación autónoma regional, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados que tuvimos en esta divulgación del Plan de Movilidad Sostenible? Entonces, como les venía diciendo, el proyecto tuvo una ejecución de junio a diciembre del 2023. Se ejecutaron en total 7 jornadas de divulgación. Se llevaron a cabo en las 8 territoriales, en las empresas y municipios vinculados a estas territoriales. Cuando hablamos de las empresas, pues se hizo una invitación a más de 410 empresas. De estas 330 corresponden a empresas y 80 municipios. Bueno, cuando hablo de municipios, digamos, se invitó también a las administraciones municipales. Claro. De una base de datos que teníamos de anteriores proyectos donde se hablaban de estos temas, se cogieron esas 330 empresas, se dividieron por territoriales, ¿cierto? Y a los 80 municipios, jurisdicción de Corantioquia, se les realizó la invitación. Porque, digamos, en las administraciones municipales hay un tema también importante, aparte de que sirven como replicadores de este plan a las diferentes empresas, también
ellos hacen parte, digamos, pueden hacer parte de este plan, ¿cierto? Como municipio hay unas personas y una flota de transporte importante también en las administraciones municipales. Entonces, de estas 410 invitaciones, 126 confirmaron asistencia, ¿cierto? Lo que representó un 30% de confirmación respecto a ese total de invitaciones realizadas. ¿Cómo se hacían las jornadas? Estaba una persona, un funcionario de Corantioquia, estaba yo también ahí en esas presentaciones, se realizaba de forma virtual esa presentación. ¿Qué logramos? Logramos que 81 personas, representantes pues, de 66 empresas y municipios, nos recibieran, nos escucharan y empezaran a diseñar estrategias y a implementar el PEMOS, ¿cierto? Entonces, lo importante de estas jornadas fue que al finalizar la jornada teníamos una encuesta para los asistentes. En esa encuesta tratábamos de identificar con las preguntas que se realizaban los objetivos, perdón, las estrategias y las acciones que se están implementando ya en las organizaciones y que contribuyen a la movilidad sostenible. Por eso era que nos empezábamos a dar cuenta de qué trabajo se estaba haciendo en las organizaciones, de que muchos ya tenían estrategias implementadas, de que otras no tanto. Y ahí empezaba un diálogo muy, muy bonito, porque entonces, claro, empresas que ya tenían, digamos, esta gestión muy adelantada, servían como ejemplo para estas otras. Y entonces había un diálogo de, ay, sí, nosotros hacemos esto, pero lo hacemos de esta manera y ya ahí se creó, digamos, un ambiente en el que todos aprendíamos, se volvió un diálogo muy horizontal en el que todos aprendíamos de esas diferentes estrategias y también una de las cosas que pasó fue que tanto la empresa pequeña como la mediana se veía de pronto como, como venga, es que ellos lo están haciendo porque son una empresa muy grande. Y esa empresa que es muy grande le decía, no, nosotros tenemos una sede en otro municipio, y en esa sede apenas son, digamos, voy a poner un ejemplo con una de estas empresas, era una empresa que ensambla vehículos, ¿cierto? Y entonces, claro, en ese municipio donde está la planta, donde ensamblan, pues, claro, son muchos empleados, pero resulta que hay otro municipio donde tienen una sede donde únicamente se encargan como de, por decirte, las ventas, ¿cierto? Entonces, y en ese municipio, en esa sede, en esa sucursal, por decirte, la empresa, apenas eran, voy a decir cualquier cosa, 10 empleados. Entonces, esta empresa, que está ubicada en varios municipios, vamos a poner ejemplos, aquí tienen, no sé, 500 empleados y aquí 10, ellos ponían el ejemplo, yo en ambas puedo, y lo he hecho, implementar esas estrategias, estos planes de movilidad, ¿cierto? Entonces, claro, las empresas que estaban participando, que son más pequeñas, se dieron cuenta, ah, no, aquí no hay excusa. Mire que una gran empresa ha logrado implementar el plan en diferentes sedes. Entonces servían como ejemplo. Entonces fue muy bonito lo que pasó ahí. Entonces, digamos de estas encuestas, aquí tenemos unos resultados iniciales, que es que el 48% de estos encuestados respondieron, y eso nos agrada mucho, que tienen acciones, varias acciones y estrategias implementadas. Y el 26% de estos asistentes respondieron que no tienen implementada ninguna de las estrategias. Hay un 13% que digamos, sigue o más bien dice que tiene implementado el teletrabajo como una estrategia de movilidad sostenible. O sea, son como los resultados más representativos que vemos en las organizaciones. Nos sorprendió mucho y pues sí, obviamente nos agrada que gran parte, casi el 50% de esos encuestados ya nos dicen, ah, nosotros tenemos estrategias ya implementadas, varias, no únicamente una. Dentro de esas
estrategias, nosotros dábamos un listado que era el teletrabajo, rutas corporativas, rutas de caminantes, vehículo compartido, beneficio del almuerzo, bueno, en fin. Y nos decían, no, nosotros tenemos varias. Algunas de ellas ya, como les decía, con un plan muy estructurado, otras de pronto como, digamos, lo apuntaban por otros temas, pero entonces nosotros dijimos, venga, ya es muy fácil, pues, cogen las estrategias, pongamos la estructura que facilita aquí la resolución y empecemos a poner en marcha este plan. Bueno, importante también aclarar, ya que voy a entrar en esta parte, recuerden, porque de pronto aquí los resultados que hemos obtenido hasta el momento ha sido pues los que les acabo de mostrar, como la divulgación que hemos hecho en las organizaciones, ¿cierto? Que se impactó, digamos, todos los municipios de jurisdicción de Corantioquia, que ya tenemos una encuesta donde sabemos qué acciones tienen implementadas, pero entonces, como la resolución está tan reciente, como les decía, apenas va a cumplir un año, como les decía también, en el segundo semestre de este año es que vamos a empezar a recibir voluntariamente información de este plan. Entonces, estamos esperando que empiecen a llegar para que se empiecen a hacer como las respectivas verificaciones de la información que nos va llegando, ¿cierto? Cuando nos llegue esa información, pues ya entraremos en otra fase del proyecto, ¿cierto? De igual manera, se va a seguir con la fase o digamos con el alcance de divulgación, porque se espera, incluso nosotros de esas 7 jornadas que tuvimos de divulgación, hubo una que fue como volver a invitar a las empresas que de pronto por cualquier situación no pudieron asistir y hacer una nueva jornada. Entonces, esto es continuo, o sea, esas divulgaciones van a seguir realizándose dentro de los alcances del proyecto. Pero entonces, mientras que todo esto pasa, nosotros también les proponemos a las empresas que vayan midiendo la huella de carbono, ¿cierto? En los planes de movilidad organizacional sostenible. Entonces, nosotros presentamos como las normas la norma y un protocolo que definen estos parámetros para el cálculo de la huella de carbono. El procedimiento que nosotros, o el procedimiento más idóneo, nosotros los tenemos con los datos de ingreso que se obtienen en los anexos de la guía, ¿cierto? En los anexos 1 y 2 de la guía. Entonces, con esta información, nosotros también les presentamos a esas empresas cómo podrían hacer los parámetros, las directrices, la metodología para que realicen esa medición de huella de carbono. Entonces tenemos estas dos guías, ¿cierto? Tenemos la GHG Protocol, que es la que nos da la Asociación Española para la Calidad, que define esto como una herramienta internacional para el cálculo y el inventario de emisiones, cuyo objetivo principal es determinar, medir, reconocer y disminuir las expulsiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Entonces, esta metodología tiene 3 alcances: las emisiones dentro de los límites de la organización, emisiones por utilizar energía dentro de los límites de la organización y las emisiones producidas por fuera de los límites de la organización. Y tenemos la norma ISO 14064-1, que especifica los principios y requisitos para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones de gases de efectos invernadero a nivel organizacional. Entonces, estas dos guías, estas dos metodologías se les presentaron a las organizaciones y, como les decía, comparándolos con los datos de ingreso que nos da la resolución en los anexos 1 y 2. Ya con esto, lo que queremos es que las organizaciones inicien esa medición de huella de carbono en los planes. Porque aclaro, digamos, las fases del proyecto, porque entonces, digamos, todavía no tenemos resultados de estas mediciones de huella de carbono. Esperamos que en este segundo semestre, cuando se reactive nuevamente el proyecto y las personas o las empresas más bien que estuvieron en la primera etapa de divulgación del proyecto, pues ya nos empiecen a hacer llegar esos resultados de esas mediciones para poder tener
y si en algún momento podemos compartir esos resultados, pues empezar a hablar del tema, en cómo van las metas, que se encontró en esto, porque va a ser bien interesante. Entonces este protocolo, esta norma técnica, para terminar, y esto simplemente, digamos, lo dejo acá, es como para que, porque yo sé que muchas personas se van a preguntar, venga, ¿y cómo iban a medir? Pues se les dio esta guía, ¿cierto? Hay que esperar qué resultados obtenemos. Entonces el protocolo y la norma técnica mencionada se implementa con el aplicativo Carbon ID con el siguiente cálculo: datos de la actividad por el factor de emisión, que es igual a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, para terminar, esto fue lo que se realizó durante ese segundo semestre del año 2023. La invitación va a seguir siendo a que todas las empresas, muchas de ellas que ya han realizado estos planes, les den como una estructura con base a esta resolución, sigan presentando esa información en el segundo semestre a la corporación, y a su vez nosotros hacer una evolución y un diálogo permanente para ver cómo se puede mejorar esas estrategias, cómo pueden seguir ellos aportando al objetivo principal de este PEMOS, cómo podemos empezar a cambiar una cultura tanto a nivel organizacional y que esto también se replique con los colaboradores que tiene cada una organización, que se replique la comunidad en general. Porque para mí lo importante, y yo sé que para muchos de los que están escuchando, lo importante es que esa cultura se difunda, se replique a la comunidad en general, porque vuelvo y le repito, el tema de calidad del aire, de pronto no vemos, no vemos como componente el daño que le estamos haciendo a este componente, pero finalmente todos lo respiramos y todos lo necesitamos. Entonces, no siendo más, estos fueron como los resultados que obtuvimos en esta primera fase del proyecto. Esperamos sea de su agrado, esperamos que esta información se pueda replicar, como les decimos, o esta estructura o esta metodología se pueda replicar en otras regiones, ¿cierto? Tanto a nivel regional como departamental, ¿cierto? Y que sirva más que implementar, digamos, o de cumplir los objetivos, que también se vea como una forma de vida, una forma de cultura en la que todos tenemos que entrar en sintonía de cómo yo me desplazo sin generar tanto impacto en el medio ambiente. Entonces, muchas gracias por la atención, espero nos volvamos a ver. Muchas gracias a la profesora Catalina por la invitación. Muchas gracias a esta estrategia que yo sé que va a ser de mucha ayuda para resolver las problemáticas ambientales que tenemos en el presente y a futuro. Mil gracias. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la exposición. Sin lugar a dudas, nos dejas desconcertados pues, con el nivel de avance de la iniciativa. Y también un poco con el nivel de compromiso de las diferentes instituciones en el marco del proyecto, ¿no? Que de una gran cantidad de empresas lleguen a consolidar una respuesta afirmativa en un 30% en un primer intento de un semestre es bastante significativo, ¿no? Y eso nos enseña que sin lugar a dudas, esta cuestión del cambio climático es un tema que ha llegado a posicionarse en todos los sectores y frente al cual pues muchos decimos, venga, hay que tomar acciones antes de que nos toquen a la puerta y nos digan qué está haciendo, qué va a hacer. Mismo lo veíamos con esas diferentes organizaciones que ya tienen implementadas soluciones y frente a las cuales pues ustedes llegan y muy seguramente quedan sorprendidos del nivel de avance que ya pueden tener en cada una de esas medidas que han definido implementar en términos de movilidad sostenible. Yo tengo un par de preguntas. La primera es hacia, bueno, el trabajo que ustedes han venido realizando como corporación ambiental, ¿ha tenido de pronto en algún momento respaldo por parte de entes dedicados más al sector tránsito? Porque pues la cuestión movilidad sostenible, si bien la sostenibilidad está enfocada en eso, organizaciones que tengan ese carácter ambiental,
pues digamos que la ramita inicial del problema está sobre todo en un sector como el sector transporte. ¿Han tenido algún acercamiento con este sector, algún acompañamiento que de pronto sea significativo? Cuando hablamos de transporte, profe, no sé si le entendí, ¿es de la Autoridad Ambiental de Tránsito y Transporte o empresas de transporte? No, por ejemplo, un ministerio de transporte o si una secretaría departamental de transporte o una secretaría municipal de transporte. Bueno, te cuento, con las secretarías municipales de transporte se tiene un vínculo muy estrecho de apoyo. ¿En qué sentido? Cuando miramos los alcances del alcance 1 del proyecto macro, ¿cierto? Digámoslo así, cuando se van a hacer operativos en vía o cuando se van a hacer mediciones de gases vehiculares en empresas, se les informa a todas las secretarías. Entonces, con las secretarías de movilidad o de tránsito, como se llame, pues, porque vos sabes que eso depende del municipio, de la categoría del municipio. A veces nos encontramos con que hay municipios que tienen un solo agente de tránsito, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, o hay unos que ni tienen, pero igual se informa y si se recibe apoyo en cuanto al acompañamiento a las empresas y a los operativos en vía, ¿cierto? Si se recibe acompañamiento por parte de estas secretarías. E incluso cuando vamos a los colegios, ellos aprovechan que vamos a hacer nosotros una jornada de sensibilización en colegios y envían también agentes de tránsito para dar también charlas y pues complementar como la jornada. Entonces, digamos que por parte de las secretarías municipales siempre se ha recibido apoyo, la verdad. Siempre, siempre, porque se hace, digamos, previo o cuando se determina la fecha, digamos, se envía la invitación, se determina una fecha y sí, siempre hay una articulación con estas secretarías. Con las empresas también pasa algo muy bonito y es que las empresas de transporte de carga de pasajeros, eh, volvemos a lo mismo, hay empresas que han desarrollado muchos programas, ¿cierto? O han capacitado mucho a su personal, entonces también recibimos una información de vuelta que nos sirve para replicar esas experiencias en otras empresas de pronto más pequeñas de transporte, del sector transporte. Claro, en efecto, pues se trata de una sinergia que es supremamente necesaria e indispensable cuando nos estamos refiriendo que la base en sí de la actividad pues estaría en cabeza de un sector como sería para el caso particular el Ministerio de Transporte. Pero pues con esos grandes aditivos que pueden ustedes terminar adicionando en sentido de sostenibilidad y de vocación medioambiental que resulta tan importante para evidenciar esa dinámica problemática que nos puede presentar esa actividad. Tenemos un caso particular, por ejemplo, en el contexto de Alemania, cuando uno va a tramitar una licencia de conducción, tiene que presentar un examen de 1000 y pico de preguntas. Entonces, dentro de esas 1000 y pico de preguntas que te hacen, un gran porcentaje está enfocado hacia la movilidad sostenible, donde entonces, inclusive dentro de la misma prueba que te hace la persona que verifica si en efecto estás capacitado o no para adquirir una licencia, evidencia, bueno, usó bien el clutch, porque entre más clutch utilice usted, entonces más consumo de combustible tiene. Redujo la velocidad antes de frenar, porque pues si frena entonces estamos generando también un mayor impacto. Estuvo en una velocidad promedio y ese tipo de puntos pueden hacer que no te otorguen un licenciamiento ambiental. Entonces, por eso ahí ve uno la evidencia de venga, qué tan necesario es que una cuestión tan sencilla como adquirir una licencia de tránsito, en esa vocación supremamente amplia de movilidad que puede existir en un país, en un territorio, debe tener también su aliciente en las otras instituciones que comparten al final esa dinámica del mismo problema, ¿no? En términos de movilidad, por eso iba como enfocada la pregunta hacia ese contexto. Ya. Y el otro aspecto en el que me gustaría detenerme es, bueno, ustedes han evidenciado que son muchas las acciones que han venido desarrollando estas empresas, muchas enfocadas hacia el tema capacitación, claro, el nivel, digamos, que de avance de este tipo de iniciativas en un país que de todas formas está en vocación de desarrollo como el nuestro, pues va a ser mucho desde esa dinámica de empecemos a acercarnos al tema. Sin embargo, me gustaría saber si se han sorprendido con tecnologías que ya le apunten a un esquema de movilidad sostenible mucho más
retador, es decir, vehículos híbridos, vehículos eléctricos, empresas que tengan sus propias instalaciones para realizar la carga de sus vehículos. ¿Ese tipo de ejemplos los han observado en su dinámica? Catalina, sí, sí, es que, a ver, este tema de transporte sostenible en empresas sobre todo de carga, me atrevo a decir, o sea, de pasajeros también, ¿cierto? Pero de pasajeros tenemos unos referentes, digamos ya, bueno, por decir algo, el Metro de Medellín, ¿cierto? Sirve como referente, pues a nivel, digamos, cuando hablo a nivel de distrito de Medellín, pues y de municipios que conforman el área metropolitana, se tiene como un referente el metro, ¿cierto? Pero nos sorprende mucho a veces llegar a empresas grandes, digámoslo, de transporte de grandes, cuando hablo de empresas grandes que son reconocidas de pronto a nivel nacional, donde ya apuntan al cambio de tecnologías en sus vehículos, ¿cierto? Como usted lo decía, o vehículos híbridos o vehículos eléctricos, incluso vehículos híbridos o eléctricos de carga, ¿cierto? Que han sido también empresas que se han puesto retos muy grandes y vuelvo y pongo el tema de Medellín como ejemplo, es por la topografía de Medellín. Profe, que usted conoce Medellín, ¿cierto? Entonces nosotros somos un valle estrecho, rodeados de montañas, donde el reto tanto para las empresas de transporte público, de pasajeros y de carga, lo ponen estas pendientes. Entonces evaluar qué tecnologías sirven para lograr hacer un cambio y que sea también eficiente para ellos, ¿cierto? Sí nos hemos encontrado empresas que tienen su propio taller de mantenimiento, ¿cierto? Que evalúan su mantenimiento preventivo, predictivo, ¿cierto? Porque a veces se habla mucho del mantenimiento preventivo únicamente en los vehículos y digamos ese mantenimiento en mi concepto y de lo que he aprendido de otras empresas está ya de pronto un poquito, digámoslo, obsoleto. ¿A qué voy? Hay empresas que ya no, venga, es que nosotros estamos hablando ya de mantenimientos predictivos, o sea, predecir las fallas en los vehículos para evitar que estos vehículos contaminen más, ¿cierto? Entonces sí nos hemos encontrado muchas estrategias, también de capacitación, y usted lo hablaba en el tema de conducción eficiente. Nos hemos encontrado que muchas empresas ya evalúan su conductor, incluyendo preguntas de estos temas, de cómo usted, incluso nos encontramos una tal cual, a los conductores, una pregunta que era, ¿usted sabe qué es la conducción eficiente? O sea, que ya se están incorporando, incluso dentro de las entrevistas al personal, se está incorporando esa cultura. Como venga, la empresa no necesita simplemente que usted sea un conductor calificado y muy bueno. La empresa necesita disminuir consumo de combustible, que finalmente se traduce en disminución de gases de efecto invernadero. Entonces nos hemos encontrado muchas estrategias que si bien no son, a veces uno cree que falta difusión. Yo a veces les decía a las empresas, a mí me sorprende tanto lo que hace una empresa para disminuir gases de efecto invernadero y únicamente estamos viendo o nos enfocamos o los espectadores, digámoslo así, estamos dándonos más como, ay, esa empresa cambió por vehículos eléctricos. No, hay trabajos fuertes, incluso en los mismos talleres, como te decía. O sea, una empresa decir que yo tengo mi taller para, aparte de garantizar pues la vida del vehículo, también garantizar con unos indicadores la disminución de esos gases. Es importante. Claro que sí. Bueno, pues no, Juan, muchas gracias de nuevo. Excelente la exposición, excelente la charla. Estamos seguros que redundará en muchos beneficios para diferentes territorios. Esperamos pues poder seguir contando con el respaldo de este tipo de instituciones como las corporaciones ambientales regionales, porque el trabajo que ustedes hacen
también es bastante significativo y es necesario que se visibilice, porque muchas veces las cuestiones que se hacen desde el punto de vista público quedan ahí como en simplemente cumplimiento de una norma, cumplimiento de responsabilidades como funcionarios y servidores, pero es también muchas veces necesario que estos espacios se abran para que se converse y se le demuestre a la gente todo lo que desde la instancia pública se puede consolidar y se puede lograr. Entonces, a ustedes muchísimas gracias, a todas las personas que nos escuchan, no olviden visitarnos en nuestra página www.catedraciudades.com y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, profe, gracias a todos. Feliz día.